Ama sevdirdiğim bu hayatı beraber yaşayalım Mercan. Mercan'ı isteyecekler, haber bile vermedin. Yanmaktan mı korkuyorsun? Mercan'ı unut. Kendine bir hayat kur. Beni yalnız bırakmayacaksın değil mi? Mercan'ı oğlum Ateş'e istiyorum. Arasta, episodio 43. Avance 3. La sorpresiva propuesta de matrimonio de Ates a Mercan. Ates, quien atrae a Mercan con pistas que despiertan su curiosidad, en realidad le prepara una sorpresa muy especial. Este viaje los lleva inesperadamente a un ring de boxeo. Este ring no es solo un espacio físico, es un escenario simbólico de todas las heridas del pasado, los silencios y los asuntos pendientes. Cuando Ates y Mercan se enfrentan en el ring, la fuerza de su vínculo se revela una vez más. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, les recuerda cuánto se pertenecen el uno al otro. Incluso en la lucha, no pueden separarse. Y en ese preciso instante, todo se detiene. Ates saca un anillo de su bolsillo y se lo ofrece a Mercan. Esta no es una propuesta improvisada, sino el resultado de una decisión que ha estado considerando durante mucho tiempo. Mirándola a los ojos, le propone empezar de nuevo. Esta propuesta no es solo un matrimonio, se trata de recuperar el tiempo perdido en el pasado, sanar juntos el dolor y completar la historia inconclusa. La nueva era que comenzó con el regreso de Mercan a la mansión tras una larga ausencia no se limita a una simple historia de reencuentro. Al contrario, abre la puerta a un proceso donde el pasado y el futuro chocan, y las emociones se viven al extremo. La decisión de Ates y Mercan de abandonar su divorcio no es solo el reencuentro de dos personas, sino también la reescritura de una historia inconclusa. Sin embargo, esta vez nada será igual. Porque su amor se ha profundizado, y los obstáculos que se interponen en su camino se han vuelto aún mayores. Mercan se sorprende enormemente al principio. Pero esta sorpresa pronto se transforma en una profunda felicidad. Porque en el fondo, ella desea lo mismo. Ambos renuncian a huir, a guardar silencio y a posponer las cosas. Deciden empezar de cero. Esta decisión trae consigo no solo su amor, sino también un ajuste de cuentas por los 187 días transcurridos. Al regresar a la mansión tras esta trascendental decisión, vuelven a sorprender a todos. Declaran abiertamente que han vuelto a estar juntos y que esta vez no hay vuelta atrás. Sin embargo, una inquietud latente aún persiste en Mercan. La reacción de Museyen será la prueba definitiva para esta felicidad. Esta vez, Ates no se arriesga. Va directamente a ver a Museyen y le declara abiertamente que quiere a Mercan. Quiere que esté con ellos en este día tan especial. Esta conversación también marca un punto de inflexión para Museyen. Aunque se debate entre sus cálculos y sus miedos, la posibilidad de perder a Ates supera con creces cualquier otra consideración. Por lo tanto, inesperadamente da un paso atrás y aprueba la boda. Incluso va más allá, queriendo encargarse personalmente de todo. Decide pedirle la mano de su hija a Nermin. Este acontecimiento genera una nueva ola de emoción en la mansión. Comienzan los preparativos y todos se ven envueltos en un dulce torbellino de actividad. Mercan también habla con su madre para prevenir posibles problemas e intenta asegurarse de que todo salga bien. Sin embargo, esta felicidad no es igual para todos. Esta noticia conmociona profundamente a Nesir y Asl. La idea de perder a sus seres queridos se transforma en una creciente ira en su interior. Asl ya no es bienvenida en la mansión por Ates, y sigue sin poder confiar en el repentino cambio de actitud de su madre, mientras que la situación se vuelve mucho más peligrosa para Nesir. Su amor obsesivo por Mercan ha eclipsado por completo su razón. Nesir ve a Ates como responsable de todo lo sucedido. Cree que perdió a Mercan por su culpa y prefiere luchar antes que aceptar la situación. El creciente deseo de venganza lo arrastra por un camino sin retorno. Ahora solo tiene un objetivo: vengarse. Demet intenta salvar a su hermano de esta oscuridad. Le dice que olvide a Mercan y se centre en su propia vida. Pero Nesir ya ha tomado su decisión. No escucha a nadie y, aunque los secretos del pasado aún no se han resuelto del todo, el precio de los nuevos comienzos puede ser muy alto. Mientras Ates y Mercan intentan proteger su amor, se adentran sin saberlo en una gran tormenta, ajenos a las amenazas que los rodean. Y ahora en esta historia donde todo comienza de nuevo, la verdadera pregunta es: ¿podrá el amor sobrevivir a la sombra de los celos y la venganza?
¿O todo se destruirá irremediablemente esta vez?